Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero comentar rápidamente que le fue concedido el beneficio de casa por cárcel a los exgerentes de PDVSA, Argenis Torrealba y Alfredo Chirino, quienes ya están en su domicilio luego de habérseles realizado las pruebas que tienen que ver con la bioseguridad. Precisamente de este tema, sobre este caso, hablamos en días recientes con el fiscal Tarek William Saab y ayer dimos precisamente lectura a una comunicación de sus familiares. Así que bueno, hoy se ha concretado esa decisión adoptada por el Tribunal de la Causa en el día de ayer, de acuerdo a lo que nos informó el abogado Antonio Molina. Bien, una vez dada esta información, quiero presentar a nuestras invitadas, porque hoy vamos a hablar de la juventud. Y tenemos con nosotros a dos parlamentarias, a dos diputadas a la Asamblea Nacional. En primer lugar, Nosliu Rodríguez, quien es diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, electa por el estado Cojedes. Y tenemos acá también a Angelita Mayo, quien es diputada del Partido Acción Democrática, electa en lista nacional. Ella es del estado Táchira. Entonces tenemos una llanera y una gocha para conversar sobre los problemas de la juventud venezolana, porque bueno, estamos en la Semana de la Juventud, ¿verdad? Por eso nuestra etiqueta en el día de hoy es Juventud a la Una. Bueno, Nosliu, ¿cuál sería el mensaje de dos jóvenes dirigentes políticas a la juventud venezolana con motivo del 12 de febrero? ¿Qué le puede ofrecer hoy la dirigencia política a los jóvenes? Bueno, creo que lo primero que le tenemos que decir a la juventud venezolana es que crean en Venezuela, que apostemos por Venezuela. Hoy nosotros indudablemente creemos que más allá de las adversidades que nos hemos encontrado en el camino, más allá de cómo han tratado desde no solamente los medios internacionales o los medios nacionales y las corporaciones de comunicación que han tratado de mostrarle a la juventud que el camino no es Venezuela, sino que por el contrario es ir a explorar en otras tierras. Yo creo que hoy el principal mensaje a la juventud venezolana es creer en Venezuela y además sentir, no solamente o en esta Semana de la Juventud, sino en este año 2021, que es el bicentenario de Carabobo, a 200 años de la batalla de Carabobo, donde la mayoría de ese ejército patriota y libertario eran jóvenes. No solamente fue el ejército que estuvo al lado de José Félix Rivas, de los estudiantes que fueron a la batalla de la Victoria, sino también el ejército libertador que estuvo al lado del libertador Simón Bolívar. Entonces hoy la convocatoria es a que con esa sangre heredera de Bolívar, de Sucre, pues apostemos al trabajo, a la lucha. Indudablemente la juventud venezolana es una juventud que estudia, que trabaja, que se crece ante las adversidades y que hoy, creyendo en Venezuela, estudiando por Venezuela, trabajando por Venezuela, indudablemente vamos a construir esa patria y ese país que tanto soñamos los jóvenes venezolanos. ¿Qué dice Angelita? Bueno, de antemano, gracias por la invitación, Vladimir. Siempre es un placer estar contigo aquí. Bienvenida. Efectivamente, es la Semana de la Juventud, 207 años de la Batalla de la Victoria, donde muchos jóvenes heroicos pues perdieron su vida y otros salieron gananciosos de esa batalla que pues libró nuestras tierras venezolanas. A los 207 años y que se celebra el Día de la Juventud, el día de mañana, 12 de febrero, pues yo sí creo que nosotros tenemos que hablar con mucha sinceridad y con mucha la verdad. Ciertamente conmemoramos ese día, lo recordamos, pero no estamos de júbilo. No estamos de júbilo porque hay muchas cosas para no celebrar, pero sí hay muchas cosas por las que trabajar. Hay que trabajar por la Venezuela que tenemos hoy. Así que el mensaje a los jóvenes venezolanos es no perdamos la esperanza, sigamos trabajando en pro de las oportunidades, más allá de cualquier manipulación política de algún sector u otro, más allá de cualquier tilde político, más allá de cualquier color político, los jóvenes venezolanos debemos capacitarnos, formarnos, actuar con mucha responsabilidad y madurez política como lo que está actuando esta dirigencia parlamentaria joven que está en la Asamblea Nacional y en cualquier rango de acción. Debemos prepararnos y formarnos, pero sobre todo para actuar sin discriminación, sin señalamientos y en pro de una Venezuela de oportunidades, generadora de bienestar para los jóvenes, que hoy en día no tenemos. Fíjate, tú decías, Nosliu, que, bueno, que el futuro no está fuera del país, pero los jóvenes, muchos jóvenes han tomado el camino de buscar otro destino en otras patrias, en otras tierras, precisamente porque aquí no han logrado hacer su sueño. Y entonces, bueno, muchas veces la retórica no resuelve el problema central de los venezolanos,
¿Qué propuestas hay para mejorar la situación de los jóvenes venezolanos hoy en materia de empleo, en materia de educación, en materia de seguridad? Porque también los jóvenes, bueno, son víctimas de la delincuencia, pero a la vez son víctimas del abuso policial. Mira, yo creo que si algo comparto con lo que decía Angelic, es que hay que decir la verdad y hay que poner los escenarios en la mesa. Y los escenarios de quienes hoy han tratado de dañar a la juventud. Y han tratado que nuestra juventud, bueno, se vaya de Venezuela y no crea en Venezuela, pero además de tratar de generar una matriz de opinión en contra de Venezuela, más allá del bloqueo brutal y las sanciones criminales que vivimos como pueblo. Y creo que también, para decir la verdad, hay que decir cuáles son las condiciones y quiénes son los culpables que han tratado de generar todas esas condiciones y tratar de generar en Venezuela un país donde el joven no crea. Indudablemente, bueno, primero han sido, bueno, todo ese bloqueo, sanciones, producto, además de que los venezolanos hemos decidido ser libres, independientes y soberanos. Indudablemente también por una juventud que ha decidido levantar las banderas, como yo decía, de la soberanía y que ha decidido levantar las banderas también, por supuesto, de la libertad de la patria de Venezuela. Y por eso, bueno, hemos sido sancionados, hemos sido golpeados, hemos sido bloqueados e indudablemente tratan de desesperanzar a la juventud venezolana. Indudablemente sabemos de dónde vienen. Desde la Asamblea Nacional pasada, Angelic, yo tuve la oportunidad de ser diputada de esa asamblea y vi cómo diputados de la derecha venezolana fueron a pedir sanciones y bloqueos para tratar de golpear a la juventud venezolana. Pero también me correspondió ver, Vladimir, en debates de la juventud, hablar a diputados que no tienen nada que ver de la juventud, por ejemplo, de Mérida, al que fue diputado, al que fue gobernador de Mérida, a William Dávila, hablar de la juventud. O sea, a esos señores que además no solamente no les importa la juventud, sino que además van de manera hipócrita a hablar sobre la juventud. Creo que hoy nosotros tenemos que dar un debate sincero, no solamente la juventud que milita o que es parte del proceso revolucionario y que se ha formado con la causa chavista y revolucionaria, sino también sumar a los jóvenes que hoy creen en nosotros. Y por eso estamos dispuestos y apostamos y hemos apostado al diálogo. Y es fundamental que hoy estemos aquí hablando de los problemas reales de la juventud, de lo que hoy nosotros tenemos que hacer y de la agenda parlamentaria necesaria para que hoy la juventud venezolana pueda vencer o podamos vencer ese bloqueo brutal que hoy trata Los de jóvenes oprimir venezolanos nuestra están juventud. así por el bloqueo, la situación de la juventud venezolana es producto del bloqueo, de las sanciones. Fíjese, Vladimir, en este momento nosotros sí he hablado con mucha responsabilidad en cantidad de medios de comunicación acerca de que es necesario un diálogo, un debate político, un debate serio basado en la verdad, en la sinceridad y una reconciliación, porque nosotros los jóvenes, y como tú lo sabes, yo tengo 21 años, nosotros hemos crecido en un ambiente de violencia, donde no hay paz, donde no hay seguridad social ni ciudadana, porque estamos sumergidos en una violencia en todo el término de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir entablando este debate y estas conversaciones en base a porque estamos sumergidos en una violencia en todo el término de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir entablando este debate y estas conversaciones en base a un discurso retórico, en base a un discurso que no genera soluciones. Tú preguntabas acerca de las propuestas, de los problemas de la juventud, y de eso es que hay que hablar hoy. Hablemos de las propuestas de la juventud, porque el desempleo en el ámbito laboral para los jóvenes es una realidad. Es por eso que yo sí creo que nosotros tenemos que promover reformas en la ley de los trabajadores, en la ley orgánica del trabajador, para que se incluya, así como está en los discapacitados, un porcentaje para las contrataciones de empresas privadas y públicas, instituciones públicas, pues también que se incluya un porcentaje necesario y obligatorio para los jóvenes. Porque ¿cómo es posible, Vladimir, que los muchachos se gradúan en medio de todas las vicisitudes y todas las dificultades y entonces van a pedir un trabajo y le exigen la experiencia laboral? Eso es una. El tema en la materia de educación, nosotros tenemos que hablar de la paralización que hoy viven las universidades autónomas, la asfixia presupuestaria, pero también tenemos que hablar de los cortes reiterados en los servicios públicos. Es una realidad. Yo soy estudiante de la Universidad de los Andes. Tenemos vamos para 11 meses paralizados. Ahorita en una y en otra se han hecho trabajos para reactivar a pesar de las vicisitudes de las universidades, y entonces Mérida, Táchira y Trujillo pasan hasta más de 12 horas sin luz. Pero entonces sí es importante hablar más allá de la retórica del discurso, hablar con sinceridad de los problemas latentes, la desnutrición. Vamos a hablar de eso al regreso, identificar los principales problemas y las propuestas que hay, las propuestas que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Juventud del PSUV, el Partido de Acción Democrática, la Juventud de Acción Democrática, y bueno, hablar un poco sobre las urgencias de la juventud venezolana hoy. Hacemos una pausa. Juventud a la una es nuestra etiqueta. Bueno, continuamos conversando sobre la juventud venezolana con dos jóvenes parlamentarias.
Nosli Rodríguez, de la Juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya no sé si milita en la Juventud todavía. Todavía milita claro, en la Juventud, por claro que supuesto, sí. soy miembro de su dirección nacional. Ajá, y Angelita Mayo, que es secretaria juvenil de Acción Democrática y es parlamentaria. Bueno, hablábamos un poco acerca de las urgencias de la juventud venezolana. Para ti hoy, ¿cuáles son las urgencias concretas, terrenales de la juventud venezolana Mira, hoy? yo creo que la juventud hoy tiene muchas urgencias. Decirte una sola, creo que sería quedarme corta. Pero algunas por lo menos. Y creo que indudablemente hoy la juventud venezolana tiene muchísimas demandas, como siempre la hemos tenido. Y hoy, bueno, creo que es fundamental que hablemos con certeza de ciertos elementos fundamentales. Primero, creo que es fundamental seguir reforzando la esperanza de la juventud venezolana, y lo voy a decir siempre, la esperanza, y creer siempre y amar a nuestro país. Pero creo que también uno de los elementos fundamentales, Angeli, somos jóvenes, somos mujeres jóvenes, y hoy también es fundamental hablar, bueno, de cómo se ha tratado de generar una matriz en contra de las mujeres jóvenes, y hoy también tenemos que hablar las mujeres jóvenes, no solamente porque es fundamental también, ella hablaba de los servicios públicos, también hablemos de los servicios públicos, hablemos también de manera clara de cómo ha incidido el bloqueo para poder tener acceso a los servicios públicos y al bienestar de nuestro pueblo, pero hablemos también de los derechos reproductivos de las mujeres jóvenes, que hoy también son un problema que tenemos que debatir, que hoy nuestras muchachas en las comunidades y en los barrios nos han dicho y nos han pedido que las apoyemos desde el escenario de la Asamblea Nacional, de que seamos una voz de las mujeres jóvenes desde ese escenario parlamentario. Y como hoy veíamos hace algunos días lo que ocurría con nuestra hermana venezolana en Argentina. Hoy, producto de todo eso que se ha generado y esas matrices de opiniones, de creer que en otros países está la solución, no solamente con la xenofobia que ha golpeado a nuestras mujeres, que ha golpeado a nuestros jóvenes venezolanos. Vimos cómo fue violada una joven venezolana en Argentina, y que no solamente eso, pretendían que quedara impune ese crimen, y además se levantaron las voces, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Hoy nosotros tenemos que ser voz, Angeli, de las mujeres jóvenes, de sus derechos reproductivos, de cuidar cada vez más a las mujeres o a las mujeres jóvenes que salen embarazadas a temprana edad. Es un debate que tenemos que dar. Fíjate. Y es parte de la educación sexual, Vladimir, que tiene que darse en las escuelas, en los liceos, y son debates que tenemos que dar, no solamente desde la Asamblea Nacional, sino desde la dirigencia juvenil, y eso también habla incluso de del debate que tenemos que dar, los que hemos tenido y tenemos participación, porque además un elemento fundamental que te dejo, Vladimir, y que le dejo a Angeli, es que no hay en ningún país del mundo hoy tanta participación de la juventud como hoy la tiene Venezuela. Viceministros jóvenes, diputados jóvenes, fíjate, alcaldes Vladimir, jóvenes. Yo voy a ser bien concisa. La pregunta fue ¿cuáles son las urgencias de la juventud venezolana? Y yo las tengo bien claritas porque gracias a Dios me he pateado calle y he ido a las comunidades. Las urgencias de la juventud venezolana: hay desnutrición, hay desempleo, hay un grande índice de violencia. Nosotros tenemos que ocuparnos por el desarme, tenemos que reducir la violencia y sus derivados, que tiene que ver con escolaridad, digna educación, salud pública, seguridad ciudadana y seguridad ecoambiental, por supuesto, para los jóvenes. Pero también tenemos que abocarnos a los derivados de la violencia, como lo es la violencia doméstica, los embarazos precoces, la educación sexual, como lo decía Newslu, pero también nosotros tenemos que ser bien tajantes en tres problemas clave: el desempleo, el tema de las oportunidades y el tema del hambre. Nosotros no podemos seguir manteniendo el hambre de los jóvenes venezolanos y tapándonos con pañitos de agua fría, hablando solo de sanciones, bloqueo y un discurso retórico. Ciertamente la juventud venezolana ha sido bien fuerte, Vladimir, y al igual que todos los venezolanos, ha sido luchadora, y a pesar de todas las adversidades han salido adelante. Ahorita vemos un movimiento importante de emprendedores a falta de empleo, vemos un movimiento importante de emprendedores a falta de un salario mínimo digno o a falta de oportunidades. Pero creo que nuestro problema base, y como podemos generalizar todo, es el tema de la recuperación de nuestros derechos básicos, que incluye educación, salud y seguridad, y el tema de oportunidades laborales, como poder nosotros como jóvenes poder conseguir una casa, un empleo. Agrego dos temas allí que creo que son importantes. Uno, fíjense ustedes, hay dos cosas. Las principales víctimas de la inseguridad, de la violencia, son los jóvenes, ¿verdad? De la delincuencia, del abuso policial, lo señalaba también. Pero además, si vamos a las cárceles venezolanas, yo diría que el 80, el 90% de quienes están presos son jóvenes. Incluso presos políticos también. El foro penal
da una cifra de presos políticos donde tenemos más de 15 muchachos en edades adolescentes que están siendo perseguidos políticos y discriminados y señalados, y en este momento están cumpliendo condenas y esperando juicio. Entonces yo sí creo que es bien importante incluir todo eso en esta problemática. Yo creo que fundamentalmente es valioso poder describir todos los problemas que tiene la juventud, pero creo que también sería muy hipócrita, y está siendo hipócrita hablar de los problemas y no decir el cómo vamos a resolver. Bueno, los eso problemas. eso lo vamos a hacer en Creo este que programa, hoy esa el es la debate idea. tiene que ser cómo vamos a resolver los Pero problemas. para resolverlo hay que identificarlo, Porque ¿cómo ¿no? vamos Hay que identificarlo y reconocerlo, resolver los Vladimir, problemas? con si humildad. Además, no definimos hoy quién es la causa o cuáles son las causas de esos problemas y cómo vamos a atacarlos. Entonces, primero, es muy hipócrita venir a hablar de todos los problemas sabiendo hoy de dónde vienen los ataques Pero una hacia pregunta la juventud. a y además, propósito de además eso, no lo ¿los denunciamos. problemas de la juventud son Entonces, preexistentes creo- a las sanciones o son entonces, causados por las sanciones? Indudablemente siempre hemos tenido problemas. El que no tenga problemas hoy, que es perfecto, indudablemente. Hoy todos tenemos problemas y la juventud, como siempre, ha tenido problemas. Esta juventud que hoy ha sido visibilizada en revolución, que ha tenido grandes oportunidades en revolución, gracias a nuestro comandante Chávez, que levantó las banderas de la juventud y que además nos dijo que éramos la mejor generación que ha parido esta tierra en 500 años, no para quedar bien con nosotros, sino necesariamente porque además lo que estábamos a hacer los jóvenes. Pero hoy creo que es fundamental el decir cómo vamos Claro a que sí, resolver Nolio. el papel de Y es cómo vamos a importante, resolver los antes problemas de de la decir juventud, cómo, Angeli, Vladimir, si antes de decir nosotros cómo, no reconocemos que hay reconocerlos. un bloqueo criminal que hoy impide recibir los ingresos necesarios para atender la situación ¿Y de la antes del juventud. bloqueo? Hoy, cuando por primera vez en Venezuela, no solamente hay un alto porcentaje de jóvenes que está estudiando y que no solamente está estudiando, que tiene la universidad cerca de su casa, que puede ir a la universidad cerca de su casa, porque además existe la municipalización de la educación. Y hoy uno de los elementos fundamentales para atacar la violencia en los jóvenes, la violencia que se ve en los barrios, es la educación, es el deporte. Y son elementos fundamentales que han sido rescatados en revolución. Y además, no solamente que han sido rescatados, sino que se han visto vulnerados por la disminución de recursos que han entrado al país, por la situación del bloqueo y de las sanciones. ¿Sabes cuál es el problema base de todo esto de la juventud? Que estamos recibiendo solo que no 1% reconocemos del ingreso que recibíamos en el 2010, por ejemplo, solo 1% del 100% de los ingresos que recibimos. ¿Cómo haces tú, como gobierno, para resolver todos los problemas solo con 1% de los ingresos? Dejemos que responda Yelí. ¿Sabes tú que por ingresos petroleros, la entrevista es para por León ingresos Yusola. petroleros, La entrevista es para los León. y se los dejo incluso a los dos, ¿saben? Tenemos ustedes tiempo bastante que por para argumentar. ingresos petroleros, muchas veces hay meses que no recibimos ni $1 por ingreso petrolero. Y aún así, Angeli, la revolución bolivariana no ha dejado de atender a la juventud. Se creó un ministerio para la juventud, se atiende a la juventud. Incluso tratando de crear oportunidades y que hoy la juventud se sienta, incluso una juventud parte del proceso productivo. ¿Cómo vamos a salir de los problemas? Vamos a dejar si no que ella producimos? responda. porque Necesitamos está bien la juventud táctica, pero productiva. está bien. Vamos a hacerlo Fíjese, Vladimir, mezcladito. Hay un problema básico y fundamental que es el tema del reconocimiento y el tema de dejar a un lado los sesgos y las visiones no solo políticas sino ideológicas. Nosotros no podemos ser parlamentarios de un solo polo. Nosotros no podemos seguir con la polarización que tanto daño le ha hecho a este país. Nosotros queremos hablar de reconciliación, de diálogo y paz, pero evidentemente si no hay un reconocimiento de los problemas, de los causales que han influido en que eso esté así, nosotros no podemos resolverlo. Es muy cierto, decía Nolio, cómo, y evidentemente yo al principio te di algunas propuestas, que yo no tengo problema en compartirlas, en sentarme con una mesa de diálogo con la juventud. Yo soy bien pragmática en política, pero evidentemente si nosotros no somos desprendidos y seguimos siendo egoístas y vamos a ser solo diputados de un sector, yo prefiero que la juventud venezolana sea diputados de la República, sean diputados de Venezuela, que le respondan a los problemas de toda la juventud venezolana sin distinción, sin señalamiento, sin discriminación desde un lado político. Tenemos que ir a la pausa. Hay tiempo. Podemos hacer una pequeña pausa y al regreso puedes tomarte una agüita, tú también, y vamos a regresar porque tenemos bastante tiempo para hablar de esto. Pero por ejemplo a mí me preocupa mucho cómo hacer para que el joven que no es político, que no es militante, que no está en una misión, que bueno, vive como la absoluta mayoría de los venezolanos, le ponga atención al discurso de los jóvenes políticos y se siente interpretado en ese discurso político y en esa propuesta. Vamos a hablar de eso al regreso.
Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una con Nosluis Rodríguez y con Angelita Mayo, una dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, una dirigente de la Juventud de Acción Democrática, ambas parlamentarias. Interesante, ya hay comentarios aquí en nuestras redes sociales, Juventud a la Una. Aquí hay algunos mensajes que quiero leer. Ajá. Soy un ingeniero de 39 años, hablan de juventud, comento mi juventud en la cuarta, tenía una beca de comida que daban 2.5 de leche, la campiña me daba un morral que decía Ministerio de Educación con ropa, no preguntaban de qué partido ahora, y ahora quedan, es culpa del bloqueo, dice Leonardo Márquez. Javier Domínguez, bloqueo criminal del petróleo, dice la joven del PSUV, apenas llega un buque de Irán, pues no hubo mantenimiento de PDVSA y se lo llevan los cubanos, dice él, Javier Domínguez, no sé si eso es cierto, ni hablar de los bodegones, mansiones y fiestas de miles de dólares de los diputados del PSUV. Maelos, diputadas siempre hablan de la producción como solución, ¿por qué no producen para salir de esta miseria en la que estamos metidos? No digan que la solución es levantar las sanciones. Gabox Escalona, ya que ganaron la asamblea, ¿cómo le responden ustedes a la problemática de los servicios públicos? ¿Qué propuesta tienen? Luis Pérez, a la diputada del PSUV que menciona el ingreso petrolero, ¿sabe usted que Rafael Ramírez declaró que sus 10 años de gestión en PDVSA entre 2004 y 2014 ingresaron más de 700 mil millones de dólares? Que se los entregó el Ejecutivo. ¿Qué se hizo con ese dinero? Es un ladrón y debería estar Esa joven sabrá que el bloqueo, según ellos, existe para alimento y medicina, pero para camionetotas, bodegones, dólares, para eso no. Bien, entre otros comentarios que hace Carlos Leal Granadillo. Bien, hacemos, leímos estos comentarios. Sí. Ajá, quedaste tú en el derecho de palabra porque tú terminaste, ¿no? Entiendo que fue así. Creo que lo que pasa es que seguimos el debate. Bueno, seguimos el debate, sí, el debate Pero bueno, continúa en la yo quisiera pausa. intervenir acerca de eso rapidito, y yo sí creo que, y le decía en la pausa, que nosotros como parlamentarias no podemos seguir con un mismo discurso con el que estábamos en campaña, ni siguiendo en conflicto. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar por el pueblo venezolano, y es parte de eso ponernos a dar soluciones. Hablemos de las reformas de las leyes, hablemos de qué podemos hacer nosotros como parlamentarias para solventar los conflictos, no solo que hay en la juventud, sino en la sociedad venezolana. Ciertamente la juventud, y nosotros somos parte de eso, está interesada y tiene gran margen de acción dentro de la Asamblea Nacional y en muchos poderes públicos, y así lo vamos a seguir promulgando porque la juventud tiene que interesarse por los asuntos públicos del país. Pero nosotros sí tenemos que darle soluciones a ese muchacho que no es político. Lo que dejé yo pendiente. Nosotros tenemos que darle soluciones a ese muchacho que quiere graduarse. Por ejemplo, del Parlamento, ¿cuáles serían las propuestas concretas? ¿Qué, por ejemplo, en materia de leyes, en materia de iniciativas? Yo prometí en la campaña el tema de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que tiene que institucionalizarse y volverse ley. ¿Por qué? Porque es que antes nosotros teníamos, como jóvenes se graduaban y tenían por el Estado una beca garantizada, que iban a universidades en el exterior, se preparaban y venían a reconstruir, o en ese momento a construir país. Yo sí creo que es bien importante reinstitucionalizar la beca Gran Mariscal de Ayacucho, garantizar la educación venezolana y la salud pública, y por supuesto hablar del tema del desempleo, porque mientras nosotros no generemos oportunidades para los jóvenes, vamos a seguir teniendo migrantes venezolanos pidiendo en una plaza en otros países, vamos a tener siguiendo universidades paralizadas, vamos a tener un salario mínimo que por supuesto no alcanza para cubrir una canasta básica. Entonces nosotros como parlamentarios y parlamentarios jóvenes, además, Vladimir, nosotros tenemos que abocarnos a darle una recuperación de sus derechos y de sus oportunidades, una estabilidad económica y social, ese estado de bienestar que yo escuchaba que lo conversaba el presidente Nicolás Maduro hace unos días. Bueno, vamos a buscar ese estado de bienestar, pero vamos a buscarlo, como yo le decía a ella, vamos a identificar los problemas y vamos a ver cómo podemos avanzar en ellos, pero hay que darle soluciones a ese joven que no es político y que no está viendo la política desde una barrera u otra, sino que está allí padeciendo y sufriendo al igual que todos los venezolanos. ¿Qué dices? Bueno, no, yo creo que esa propuesta, por ejemplo, la ley sobre la beca, por ejemplo, ¿no? la ley sobre la beca. Iba a hablar de eso, ¿no? Ese es un punto de encuentro, fundamentalmente el hecho del diálogo. No estamos negados al diálogo, todo lo contrario, Angeli. El primero que ha puesto la mano para el diálogo se llama Nicolás Maduro Moro. Las iniciativas al diálogo en la mesa de diálogo, el cual tu partido es miembro, hoy ha sido iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moro, y no solamente del presidente Nicolás Maduro Moro, su juventud hoy está presta al diálogo. Incluso nos hemos sentado nosotros tras bastidores a conversar, a decir, vamos a sentarnos los diversos actores de la juventud y vamos a hablar de los problemas concretos del joven que hoy nos ve, que dice, yo no soy chavista, no soy opositor, pero tengo X o Y problemas y necesito soluciones. Pero creo que fundamentalmente que para poder llegar a la solución de esos problemas, necesitamos dar un debate sincero, Angeli. No podemos seguir, si es cierto, en confrontaciones, pero tenemos que empezar a identificar los problemas, a identificar sus causas,
causa, asumir, hemos cometido errores, pero también hemos avanzado en ciertas cosas, también asumir incluso... ¿Qué errores admites tú que se han cometido, por ejemplo, en materia de la juventud? Los logros que hemos tenido en Revolución, y tú ¿qué hablabas de la errores? beca, y voy a la beca. La beca en Revolución, la beca Gran Mariscal de Ayacucho se democratizó, para nadie es un secreto, Vladimir, tú lo sabes, fuiste dirigente estudiantil, que esa beca, desde tu partido, Angeli, en el momento que gobernaron, era una beca que solo llegaba a los ricos. Esa beca no llegaba al joven del barrio. Yo, siendo de un pueblo muy pequeño, de Cojedes, recibí mi beca democratizada para estudiar en la Universidad de Carabobo de manos de Hugo Chávez. Fue democratizada para miles de jóvenes venezolanos. ¿Cuál es el monto y de las que becas tuviéramos hoy, por ejemplo? el acceso. Y 300 sabemos que míseros bolívares. hay dificultad. Y uno 300 de los míseros elementos que bolívares tenemos, no es la solamente beca en que el no monto de alcanza la para beca, un pasaje no solamente en en el un salario. transporte Sabemos los público. problemas que tenemos, pero también decimos, Angeli, es hipócrita que tú no reconozcas las causas de esos problemas. No. Es hipócrita que aquí tú no digas que hoy, porque además miembros de tu partido lo han dicho, Fíjese, que yo he sido sanciones bien han hecho tajante. daño al bloqueo. Yo he sido Y bien hemos tajante, dicho, Vladimir, vamos a y se recuperar lo el di- salario, yo he vamos sido a bien recuperar las tajante en becas de eso, los jóvenes. y lo hemos Pero ¿cómo la conversado. vamos a recuperar? Tenemos que Lo producir, hemos tenemos que conversado. vincular a la juventud, y lo El- decía yo en el final de mi intervención pasada. ¿Cómo vamos a vincular a la juventud? ¿Cómo vamos a crear conciencia y cultura para una juventud que además, no solamente de los estados como el que yo soy, estados llaneros, se vinculen con la producción para los jóvenes emprendedores? Quiero que escuchen este mensaje. Suman desde las empresas, desde las industrias, Sobre una cosa para la concreta. juventud trabajadora, que Nos impulse Hay la un empresa, moderador. que Fíjate, impulse vamos- la industria. Hoy creo que es un elemento fundamental y es una solución y la dejo en la mesa. Mira, aquí hay una Vamos propuesta que a hace, impulsar fíjate lo que dice. que la juventud venezolana se vincule, no solamente estudie y se prepare, pero se vincule y que se queden sus conocimientos en Venezuela, en nuestra industria, en nuestros campos. Creo que eso es un elemento fundamental que tenemos que debatir en vez de empezar a confrontarnos y decir es culpa del gobierno, pero también reconociendo que hoy somos un país sancionado y que necesitamos producir lo que Voy a comemos, leer lo que esto. vestimos y lo que Vamos a leer lo que dice necesitamos. Richard Salazar. Eso es la juventud, amigo. Puro bla bla, dice él. No hay profundidad en los argumentos para solventar la situación. Por ejemplo, vamos a unificar todas las facultades de escuelas de computación y lograr la digitalización para que el joven pueda estudiar y trabajar desde su casa. Por ejemplo, ese es un punto. Es una propuesta que hacen. Yo quería responder antes de ese punto algo bien importante, porque hemos tenido entrevistas anteriores, Vladimir, y yo he sido bien tajante en reconocer errores de sectores radicales, y se lo decía ahorita de sectores radicales de la oposición también. Yo creo que los problemas y los errores hay que asumirlos con mucha responsabilidad. Nosotros desde Acción Democrática asumimos nuestros errores, decimos, participamos en estrategias que resultaron fallidas, pensando que era una solución para el pueblo y el bienestar venezolano. Hoy día dijimos hay que volver al lado democrático, hay que volver a instaurar la democracia, a seguir participando en ella por medio de la herramienta del voto. ¿Por qué? Porque desde los espacios de acción política con el Parlamento es que se puede generar este debate, pero nosotros no podemos, Vladimir, hablar y permitir que personeros en este momento, como es la compañera del Ejecutivo, que no hay un desprendimiento ideológico, no es diputada para el pueblo venezolano, sino solo para un sector, pues no podemos permitir que hablen como si tuvieran un día o una semana. Nosotros tenemos que reconocer, y eso sí lo aplaudo, ella dice, nosotros hemos tenido errores, yo quisiera saber también cuáles son esos errores, pero también después de eso, que busquemos puntos de encuentro. Además te comento que yo soy integrante de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz. ¿Por qué? Porque sí creo que hay que reconocer los problemas para poder avanzar y que además tenemos que buscar una reconciliación necesaria porque Venezuela está cansada de vivir en odios, de vivir en rencores y de vivir en esta constante violencia y que no le genera ningún tipo de solución a los venezolanos. Debo hacer la pausa y voy a leer 2 mensajes antes de hacerla. Maelo dice, 10 años de diálogo y nada de nada. ¿Quién puede esperar por tantos diálogos estériles? El séptimo diálogo nacional. Nelson David dice, mientras la juventud proletaria pasa necesidad en todo el país, la JPSU intenta desligarse de su cuadro político @Jacobo Grey y sigue pactando con Fedecamas y la oligarquía venezolana. Ese otro mensaje. Buenas tardes. ¿Y será que el alza de los servicios públicos también para ellos es culpa de la guerra económica? Creo que deberían de verdad trabajar para el pueblo y ver que el salario no alcanza ni para pagar el servicio de luz, dice Rosa de Vielma. Carmen Castro dice, la joven del PSU se quedó con el bloqueo y con eso justifican todo, se quedó con el chip, no se quitan la venda de los ojos y repite el mismo discurso. Hablar de realidades. Bien, ahora me gustaría entonces, así como ella admitió algunos errores que cometió su partido con en ese responsabilidad. aspecto, y a lo mejor se le quedaron por fuera otros tantos, tanto de su partido como del resto de la oposición, pues también sería bueno escuchar a la juventud del PSU decir, caramba, nos hemos equivocado en esto y aquello, pero vamos a hacer la pausa para que lo piense. Y ya venimos. Lo tengo claro, lo tengo bueno, claro. exacto. Y tú también piensas lo que te faltaron. Ya venimos. Continuamos acá en Vladimir a la Una, conversando con Nosluis Rodríguez y con Angelita Mayo,
Juventud del PSUV, Juventud de Acción Democrática. Aquí dice Gustavo Salcedo, tengo 27 años, estoy esperando un hijo, soy profesional, empleado público, ni mi quincena fue de Bolívar 580.000, ayer pagué un medicamento de Bolívar 40.000. ¿Cómo hago? 40 millones, pues, para aguantar esto antes de morir por inanición. Y nos dicen también por acá, otro mensaje que quiero leer. Diputado, asumen los errores, ¿qué responsabilidad tiene? Ninguna, eso es pura bla bla. Dice, soy joven, tengo 27 años, ya se lo leí. Otro por aquí. La defensa de los partidos políticos y los líderes eternos. No queda nada bueno dar la cara porque una cosa es la convicción, otra es la sumisión. La política es sucia. Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. No, cada yo quien tampoco. con su... Ajá. Lisan Estrella, la joven diputada del PSUV conoce poco de lo que se logró con las becas Ayacucho. Me consta personalmente de becarios venezolanos que no eran ricos, muy al contrario, y regresaron al país a ejercer sus profesiones. Pero hablemos un poco sobre los errores que tú dices que puedes admitir que se han cometido en esa materia de política juvenil y tú también. Claro que sí. Bueno, creo que indudablemente, como yo les decía, creo que tiene que ser un debate sincero y nosotros sabemos que hemos tenido funcionarios indolentes, además, que han asumido responsabilidades y que las han asumido de manera individualista y no, en este caso, bueno, por el bienestar del pueblo venezolano y hablando de la juventud, como es el debate, por el bienestar incluso del sector de la juventud y nosotros nombramos uno incluso en el debate tras cámaras, ¿no? Rafael Ramírez, por ejemplo, hoy viviendo en un palacio en Italia con dinero robado por Venezuela y que es prófugo de la justicia venezolana y que hoy ataca incluso a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro Moros, que además desangró la empresa petrolera del Estado. Nosotros estamos conscientes de esos errores que se han cometido y los asumimos, y no solo los asumimos, los denunciamos. Hoy aquí nosotros, y estamos dispuestos a la denuncia, nuestro presidente Nicolás Maduro ha dicho que la juventud se ponga en la primera línea para decir lo que está mal hecho. Y debemos asumir eso, no solamente los jóvenes que creemos en la Revolución Bolivariana, sino todos los jóvenes que quieren soluciones, los jóvenes que están en los barrios, los jóvenes que están en las comunidades. Pero también es fundamental que nosotros hagamos un análisis de las cosas que le han hecho daño al país, porque tú decías, nosotros reconocemos, bueno, algunas estrategias de las cuales fuimos parte y que le hicieron daño al país. Indudablemente claro que sí. Esas estrategias, Angeli, eran de las estrategias que yo te hablaba al inicio. Bueno, eso, tu partido fue parte de la solicitud de sanciones y bloqueo que afecta hoy a la juventud y eso hoy ha acarreado, bueno, problemas neurálgicos en la sociedad venezolana y en la juventud venezolana. Entonces te decía, hay que reconocer eso. También hay que reconocer que muchas de esas estrategias fue poner a la juventud como carne de cañón en las guarimbas. Y no solamente como carne de cañón, sino para promover una juventud violenta. Debates estériles. No solamente eso, sino para promover una juventud que solicitara invasión, que generara guerra, que generara una guerra civil en Venezuela. Entonces, hoy esas estrategias, Angeli, fueron unas estrategias muy dañinas que le hicieron daño a la juventud venezolana. Pero resulta que yo creo que hoy es fundamental que nosotros nos sentemos juntos, como lo decíamos, porque además tenemos nuestras diferencias, siempre vamos a tener diferencias, y ella decía, ella decía que yo no me despego de mi ideología, no me voy a despegar, yo soy militante de la Revolución Bolivariana. Pero no pueden defender lo indefendible, que es el problema. Pero eso no implica que yo diga que, además, más allá de que soy militante bolivariana y chavista, soy una diputada joven que me debo al pueblo de Cogés y al pueblo de Venezuela. Y no solamente puedo reconocer los errores, sino también hay que poner en la mesa elementos en los que ustedes ¿En qué ha fallado el gobierno de Nicolás Maduro en materia de política para la juventud? Y que indudablemente hoy te pregunto, perdóname. son necesarias ponerlas en la mesa para poder encontrar las soluciones que necesita esa juventud que de una u otra forma no cree en lo que tú le puedas decir o lo que yo le pueda decir, pero que indudablemente con soluciones. Pero ¿en qué le ha fallado este gobierno a la juventud venezolana? Podamos resolver los ¿En qué le ha fallado el gobierno a la juventud venezolana? ¿En qué le ha fallado? Bueno, creo que, y te decía, indudablemente se han cometido errores y a lo mejor pero, por ejemplo, en uno de los elementos fundamentales es que no hemos escuchado algunas posturas de jóvenes que han tenido razón en algunas cosas o en algunos errores que se han cometido. Pero yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo que no hay en ningún país del mundo un gobierno que le haya dado tanta participación a la juventud como hoy el gobierno y la Revolución Bolivariana. Y te pongo un ejemplo, el hecho de que hoy Angeli sea diputada, el hecho de que hoy jóvenes venezolanos puedan tener
la participación no solamente de ser diputados, de ser voceros en su comunidad, de ser voceros en su calle, de ser voceros en su punto y círculo, donde hacen vida, y además de eso, construir soluciones desde ese territorio. Vamos a darle el Allí la derecho de juventud palabra tiene un papel a Angelita fundamental. también. Es la juventud en la calle, es la juventud en la Voy a comunidad. comenzar, No solamente es el voy a nivel comenzar de la diciendo, calle. voy a Vamos, comenzar, para que pueda intervenir voy a también Olivo. comenzar diciendo que en Acción Democrática tenemos todavía récord histórico en el tema de que nosotros tuvimos el presidente más joven de la República Bolivariana de Venezuela y fue Rómulo Betancourt en su momento con 37 años. Y en este momento yo con 21, antes del proceso además electoral actuó que lo como un cumplí, viejo, porque y antes del mandó proceso electoral asesinar que a la lo juventud, cumplí, a muchos jóvenes. tengo 21 años Y a y soy la perseguir a la parlamentaria juventud, más Vladimir. joven en la historia El venezolana. presidente más Entonces joven. yo sí creo, a la juventud, ¿sabes cuál además es el problema, persiguió a líderes Vladimir? comunistas, Y en esto tenemos que El más joven, pero uno de sensibilizarnos. los más violentos En esto tenemos que perseguidores de la juventud venezolana. sensibilizarnos, porque este es el séptimo diálogo nacional. Y uno se pregunta, ¿el séptimo y cuáles resultados le han dado al pueblo venezolano y cuáles son las soluciones? Pero ¿Y es lo estás que en te contra digo. del diálogo, entonces? No, yo no estoy en contra del diálogo, estoy a favor del diálogo, tanto es así que estoy dentro de la comisión. Pero mientras nosotros, Vladimir, y lo reitero, mientras nosotros no actuemos en favor del pueblo venezolano, sin señalamiento, sin distinción política, trabajando en favor de darle soluciones y con desprendimiento ideológico y partidista, nosotros nos vamos a convertir en un paso más, en unos más del montón, y vamos a seguir en esta retórica discursiva que no genera soluciones, pero que tiene el pueblo hundido en miseria. ¿Y sabes qué es lo triste, Vladimir? Que durante todos estos años de diálogo, ojalá lo único que se hubiese perdido es tiempo, pero se perdieron vidas. Se pudieron vidas que pudieron haber sido salvadas por medicamentos en las farmacias o por insumos médicos en los hospitales. Se perdieron vidas a causa de la represión violenta de los cuerpos de seguridad porque no se respeta la libertad de expresión. Se perdieron vidas, Vladimir, en este punto durante todos estos años, porque resulta que jóvenes no tuvieron oportunidad de surgir en Venezuela y tuvieron que irse a otro país donde por la xenofobia, por discriminación de género o raza, perdieron sus vidas. Entonces es un tema de sensibilizarnos, de nosotros como políticos, no hablar por encima como si fuésemos dioses, porque los dioses hacen milagros y nosotros los políticos no podemos hacer milagros, pero lo que sí podemos hacer es hacer política y estar del lado del pueblo de Venezuela dándole soluciones. Al final del programa, bueno, espero que se den algunas propuestas concretas. Por ejemplo, me gustaría, al regreso, propuestas para rescatar nuestras universidades, por ejemplo. Propuestas frente al tema del embarazo precoz, cómo resolver esto, ¿verdad? El aborto, ¿están de acuerdo ustedes con el aborto? ¿No están de acuerdo? Por ejemplo, vamos a la pausa y ya venimos con Nosri Rodríguez y Angelita Mayo. El tiempo es corto y quizás no vamos a tener la posibilidad de abordar todos los temas, pero puntualmente me gustaría concretarme a estos temas para cerrar. Las universidades, ¿cómo rescatamos las universidades que están en una situación de presupuesto y de planta física deplorable, con mucha deserción de profesores con bajo salario y estudiantes que también la abandonan? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tema del embarazo precoz? ¿Cómo lo combatimos? ¿El aborto es una solución? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con el aborto? Me gustaría no sé. Bueno, yo creo que indudablemente con el tema de las universidades, primero una legislación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tenemos una legislación, además, que solo prioriza y pone y eleva a las autoridades universitarias y no en este caso al estudiantado. Creo que debemos tener una legislatura universitaria donde haya más participación de los estudiantes y creo que es fundamental, pero también creo que debe haber una legislatura que convoque a todos los académicos, a los estudiantes, no solamente a rescatar las universidades y a ser parte de todo ese proceso que nos permita tener propuestas para seguir profundizando en la ciencia y en las diversas áreas que necesitamos para seguir potenciando y seguir formando hombres y mujeres que le sirvan al país. Y creo que eso es fundamental y que además eso lo podemos hacer desde todos los sectores. Hablábamos del tema del diálogo, tiene que haber diálogo dentro de las universidades, con los estudiantes, con los profesores, y desde allí surjan propuestas. Creo que es fundamental, Vladimir, y no quiero darle la palabra a Angeli hasta que no hable de este tema, porque además es un tema que he hablado muchísimo y que he debatido muchísimo, y es el tema, bueno, del cuidado y de la protección de la mujer joven, y indudablemente hoy necesitamos ya vamos proteger. A hablar de eso, pero vamos a hablar de Universidad de Villa, Le doy la- y después hablamos con la mujer. Adelante. Fíjense, Vladimir,
en un principio pues tenemos que renovar y respetar lo que se le llama la autonomía universitaria, que durante estos 21 años ha sido bastante ultrajada. Entonces, una vez respetando la autonomía universitaria, pudiendo hacer elecciones libres, democráticas dentro de las universidades, que son más que necesarias. Además, la UCB ahorita está convocando elecciones de autoridades y lo celebramos. También tenemos que abocarnos a un presupuesto que no sea asfixiante, tenemos que abocarnos a un presupuesto que realmente sirva para el funcionamiento y la operatividad de las universidades, pero también tenemos que hablar del tema de las becas para los estudiantes, no queremos que los chamos se vayan del país y dejen de estudiar, porque tenemos una beca mísera de 300 bolívares. Tenemos que hablar del tema de comedores, de lo que eran el pasaje estudiantil, pasaje subsidiado. Nosotros tenemos que hablar, si somos de verdad queremos y somos un estado de bienestar, pues tenemos que actuar como tal, y el sector universitario en este momento tenemos que ponerle el ojo, y desde el Parlamento, una vez más, hago el exhorto al ministro César Trompis a que se aboque a reabrir las universidades autónomas, a que nos permita flexibilizar en las universidades autónomas, porque este es el único sector que hasta ahora está totalmente paralizado. Una vez que las universidades abran, podemos hablar de ideas concretas, como el tema de la priorización de las becas, por ejemplo, y el tema de los comedores, el tema del subsidio para los estudiantes, pero también hay que hablar con la comunidad universitaria, como tú decías, la legislación universitaria, bueno, eso se llama comunidad universitaria, que está representada por obreros, trabajadores, administrativos y sector profesoral, autoridades y estudiantes también. Hay que darle un beneficio a todos. Pasemos con el tema de la mujer. Okay. Por ejemplo, ¿qué hacer frente al embarazo precoz, por ejemplo? Un piquete ahí que no me puedo dejar, Vladimir. Creo que para lograr todas esas cosas de las que hablaba Angeli, tenemos que tener universidades productivas y que se use esa autonomía para producir ciencia, para producir cosas que necesitamos en el país. Y que no solamente sea la universidad para usar la autonomía ahora mi carrera para no para cometer delitos, para robarse los recursos. Debate. Yo les invito a que hagamos un programa sobre las universidades. Los voy a invitar para que hablemos sobre el tema de la priorización de carreras. Si las humanidades no son necesarias o el trabajo social. Ahora no hacen falta abogados, ni politólogos, ni administradores, ni economistas en el país. Hace falta nada. Digo, bueno, ¿qué va a pasar con los ingenieros, los politólogos, los abogados? No son importantes para reconstruir el país. Pero no habla del cómo. Eso hay que hablarlo. Va a ser un debate estéril. Vamos a hacer un programa sobre ese tema de las universidades. Es más, para la semana que viene propongo un debate sobre las universidades. Perdón, con jóvenes también, pero por supuesto, hablar de eso, incluso con profesores, estudiantes, que hagamos un debate sobre las universidades. Lo necesitamos. La mujer, el embarazo precoz, ¿qué hacer con eso? Por ejemplo, primero creo que es fundamental seguir profundizando en la educación sexual desde las escuelas, desde los liceos, desde las universidades. Y por otro lado, el acompañamiento del Estado siempre, no solo desde el Ejecutivo, nosotros también desde la Asamblea Nacional hacer un acompañamiento permanente a la mujer joven, desde la dirigencia, desde las mujeres que están en los territorios, desde las consejeras comunales, desde las mujeres que tienen responsabilidades. Pero además de todo eso, si bien es cierto, desde la legislación venezolana hemos avanzado muchísimo en proteger a la mujer, la ley para una vida libre de violencia, los tribunales para la mujer, pero hoy es necesario que profundicemos también en la educación sexual y que por supuesto hoy entendamos además que hoy la mujer, tiene la decisión de elegir sobre su cuerpo. Tiene la decisión, además... Pero el aborto no es legal en Venezuela. No, por supuesto que no. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Sí, estoy de acuerdo con el aborto y no estoy de acuerdo no solamente con el aborto, sino más allá. Yo estoy de acuerdo con que la mujer decida sobre su cuerpo. Estoy de acuerdo, además, con que la mujer no siga siendo oprimida por un hombre que le dice lo que tiene que hacer, por un hombre que le dice, además, si sale o no sale, cómo se viste. Hoy tiene que haber, ante esa cultura machista que se ha tratado de imponer sobre la sociedad venezolana, hoy las mujeres tenemos que imponer, que las mujeres hoy tenemos el derecho en igualdad que los hombres y que además tenemos el derecho a la educación, a la vida, al trabajo, tenemos el derecho como lo decía, profundizar también en los derechos reproductivos y que hoy es fundamental y es un debate que tenemos que dar fundamental y que no solamente se tiene que dar desde el escenario parlamentario. Para dar esos debates. Porque yo como Losliu Rodríguez puedo estar de acuerdo con el derecho que tenga la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, pero hoy tenemos que consultar a las muchachas en los liceos si están de acuerdo y quieren decidir sobre su vida. Tenemos que preguntarle a las muchachas de las universidades, en los barrios y por supuesto también que tengamos las mujeres jóvenes derecho también a los anticonceptivos, damos derecho también a una vida reproductiva, libre, donde podamos decidir y eso también pasa porque podamos también incluso producir lo que necesitamos y sigo.
producir Adelante. lo que Fíjate, necesitamos. Adelante. Vladimir, la educación sexual en este país es un punto importantísimo y la educación sexual y el embarazo precoz es un derivado más de la violencia, un indicador más de la violencia en la juventud venezolana. Y me aboco bien a este caso porque he estudiado bastante el tema de la reducción de la violencia y cómo podría ser. Como te decía, allí caben cosas como el desarme, la escolarización, la tasa de los niveles de nutrición, pero también caben cosas como el tema del embarazo precoz y cuáles son sus consecuencias. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Yo sí creo que hay un debate que tenemos que darlo, pero en este Ajá, pero momento, tú, en en este lo personal. momento no es legal en el país, pero es un debate que tenemos que darlo. Ciertamente la globalización y el empoderamiento femenino es un auge en el país y en todo el mundo y nosotros tenemos que abocar a hacer políticas que funcionen para las mujeres jóvenes, pero lo que sí no podemos permitir es que por un tema cultural y por un tema de que no tenemos como la mayoría de mujeres jóvenes, nosotros quizás hablamos desde un escenario de mujeres jóvenes privilegiadas, ¿no? Porque somos parlamentarias, quizás no estamos en las mismas condiciones que está mucha gente viviendo en la miseria, pero muchas de esas jóvenes no cuentan cómo comprarse un anticonceptivo, no saben cómo cuidarse. Entonces sí creo que primero tenemos que hablar del sistema de salud público y no convertir el aborto en un método anticonceptivo de este país, porque resulta que culturalmente hablando y en este momento en el país de crisis sanitaria y de crisis de salud pública, nosotros no contamos con métodos anticonceptivos que se aboquen a la mujer joven. Nosotros tenemos que introducir a la charla, no solo de liceos y universidades, sino también escuelas, liceos y universidades, el tema de la educación sexual, pero por supuesto eso tiene que ir acompañado de una salud pública que realmente funcione y le responda a esas mujeres jóvenes. Entonces, de tal manera que el embarazo precoz tiene que ser un problema al que se aboque el Estado, Vladimir, y del que nosotros le respondamos a las mujeres jóvenes, ¿con qué? Con anticonceptivos, con una educación sexual bien priorizada y que por supuesto Y el derecho a escoger sobre nuestros cuerpos. Sí, Alguien claro, le hablaba como que si militara en la acción democrática de los 80, Vladimir. Es un debate que se tiene que dar, es un debate que se tiene que dar, pero primero garanticemos la salud pública, vamos a garantizar los anticonceptivos para las mujeres y vamos a garantizar la educación a la pero también sexualidad. vamos a garantizar la decisión Por libre supuesto, que tenemos y las estoy mujeres de decidir sobre nuestro Y hay cuerpo. que debatirlo. No hablemos como que si fuéramos dirigentes del machismo o como que si fuéramos dirigentes ¿El PSUV está libre de machismo? No, el machismo existe en todos lados. ¿Y los Aquí adeptos? estamos las mujeres combatiendo el machismo. Y para allá vamos, pero las mujeres no podemos hablar como que si fuéramos machistas o como que si fuéramos hombres. Vamos a dar el debate como mujeres que estamos y somos víctimas del Bueno, machismo. hoy estas mujeres han oprimido al moderador. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre la situación de la juventud venezolana, que se transformó también en un debate muy centrado también en el tema de la mujer, que es importantísimo, pero ya tendremos espacio para discutir sobre las universidades, sobre la mujer, sobre los temas presupuestarios, la juventud, por ejemplo, el tema de las cárceles, lo dejamos por fuera. Son muchos temas inherentes Presos al problema juvenil. políticos, Yo la- jóvenes. Es muy también, bueno, muy son materias transversal que hay el tema de la juventud y que hay que que debatirlo. abordar. Bueno, les agradezco muchísimo a nosotros. Gracias a usted, y a Angelique Vladimir. por habernos acompañado. Agradecida la invitación y agradecida al pueblo de Venezuela que siempre está ahí pendiente de sus programas. Gracias. Gracias, Vladimir, por invitarnos siempre. Así Además. es. Bueno, así de eso se trata, de ser una ventana precisamente para que se expresen todos los puntos de vista. Así que nos vemos mañana. Sigan con la programación de Globovisión. Si no se quedan encadenadas estas muchachas aquí.